Vamos a iniciar nuestro devocional previo a nuestra reunión de oración. Bueno, vamos a ver la tercera parte. Estábamos viendo lo que es el Padre Nuestro, ¿verdad? Lo estamos descifrando poco a poco este pasaje que está en el libro de Lucas, capítulo 11. Y ahí nos muestra el modelo del cual el Señor Jesucristo da a sus apóstoles para poder nosotros estar en comunión y estar en constante oración con el Padre. ¿Cómo tomar la base, verdad? No es tanto a lo mejor tomar esta oración así, como les diré, directo, sino tenemos que tomar como una base previo a nuestra oración, porque el Señor Jesucristo lo que Él requiere de nosotros es que nosotros subamos nuestras peticiones y nuestros ruegos. Es como si estuvieras hablando con cualquier amistad, con cualquier familiar. Así es nuestra relación con el Señor Jesucristo a través de la oración. Y bueno, vamos a ver aquí en Lucas capítulo 11, verso 2, que nos habla acerca del Padre Nuestro, aquí la santa palabra del Señor. Y dice así, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí vamos a ver en la parte, en el verso 2, vamos a ir agarrando estrofa y por estrofa de este pasaje, y cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Vamos a esa parte. Hágase tu voluntad. Aquí es muy importante, hermanos, que entendamos cuál es la voluntad perfecta de Dios a nuestras vidas. ¿Qué es lo que desea Dios para nosotros? A través de su perfecta voluntad es como Dios se va a ir mostrando en la vida de cada uno de los creyentes. Es por eso que es importante que nosotros meditemos en esta parte cuando se dice su voluntad. Porque muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y decimos que hacemos la voluntad de Dios y no es cierto, nos estamos equivocando. La voluntad de Dios es perfecta, no es errónea, no es una voluntad donde ahorita diga una cosa Dios, mañana dice otra. Acordémonos que Dios lo que Él determina para nuestras vidas, Él lo va a ir perfeccionando. Cada uno de nosotros vamos a ir siendo perfeccionados según para alcanzar la estatura del varón perfecto. Y aquí nos dice, ¿verdad? La escritura dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La versión KJ en español, que es la Kadosh, conocida como la Biblia de Estudios de Expositor, escribe este texto. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y comenta la voluntad de Dios y no la nuestra, debe de ser objeto supremo de todo creyente. La voluntad de Dios no se hace ahora en la tierra de manera total, énfasis añadido por mí, pero será hecha cuando venga el reino, entonces la guerra, la enfermedad y el sufrimiento se acabará. Esta frase es una de las más grandes lecciones que el Señor Jesús enseña a sus discípulos. El mismo Señor Jesucristo, él mismo hizo la voluntad de su Padre. Él no hizo la voluntad misma. Dice en la palabra de Dios que cuando Jesucristo subió a orar al monte de los olivos, ¿verdad? Dice ahí la escritura que entonces se apareció una copa y el Señor Jesucristo dijo, Señor, Padre mío, haz pasar esta copa si tú quieres. Ahí deja la voluntad o su voluntad a decisión del Padre. ¿Cuántas veces nosotros, Dios nos ha enseñado o nos ha advertido a hacer su voluntad, pero nosotros hacemos la nuestra? Ese es el problema de que muchos creyentes y muchas personas tienen problemas y tienen fracasos y tienen heridas y tienen decepciones, traiciones por causa de no hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Y esto te lleva a tener heridas en el alma, las cuales son ligaduras que nos tienen atados y que nos impiden caminar en la vida cotidiana y en las cosas de Dios. Y es por eso que muchas veces, amados hermanos en Cristo, a veces no podemos llegar al éxito, no podemos llegar a nuestros deseos,
a nuestras metas, a nuestras ideas, algo, llevarlo a cabo, esas buenas ideas. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino estamos haciendo nuestra voluntad. Y vamos a ver aquí en Juan capítulo 5, verso 30, ¿qué nos habla acerca de esto? Juan capítulo 5, verso 30. Y el que lo tenga, por favor, lo puede leer. Abra su micrófono el que lo tenga. Juan capítulo 5, verso 30, por favor. El que lo tenga lo puede leer. Yo, Quique. Adelante, Leti, por favor. Dice Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Gracias, Leti. Fíjense lo que dice aquí. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Fíjate, el mismo Señor Jesucristo nos pone el ejemplo de esa voluntad. El mismo Señor no podía hacer nada. Muchas veces Él tenía, en todas las ocasiones que Él oraba por enfermos o alguna otra cosa que Él hiciera, siempre Él buscaba la voluntad y dice la palabra que Él oraba al Padre. Padre mío, decía el Señor, muéstrate en esto para que ellos crean que tú me has enviado. Padre, en ti ponemos esto. Cuando Él oraba, Él oró por los 5 panes, por los panes y por los peces, ¿verdad? Dice la palabra que Él subió los panes y los peces al cielo, llorando para que la voluntad del Padre se hiciese. Cuando oraba por los enfermos, de la misma manera. Nada había alguna cosa en la cual el Señor Jesucristo no consultara a su Padre. Y aquí nos dice claramente, nada puedo ya hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. O sea, que lo que hacía el Señor, esos justos juicios, estaban regidos, ¿verdad? Bajo la voluntad del Padre. Y por esa situación, el Señor Jesús dice, así, según oigo, así juzgo. Dice, ya mi juicio, esto es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió y es su Padre. A nosotros Dios nos llamó a su gloria eterna por medio de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Entonces, fuimos llamados para ser pueblo, nación santa, ¿verdad? Y nosotros estamos regidos bajo la voluntad de Dios. Es por ello que yo les comento muchas veces, mis amados hermanos, que cuando hagamos algo, ya sea poner un negocio, el hecho de buscar un trabajo, la universidad, la primaria, la secundaria de nuestros hijos, una pareja, o cualquier cosa, un carro, comprar una casa, un artículo, ¿verdad? Lo que tú más o menos determines. Muchas veces la gente dice, suena como exagerado, no puedo ponerlo en las manos de Dios hasta para comprar 1 litro de leche. Mira, mi amado hermano en Cristo, es que de todo es de mi Cristo y todo es para Él, todo es de Dios. Y Dios siempre nos va a querer dar cosas buenas y medida buena y rebosante, siempre y cuando nosotros vayamos a Él y hagamos lo que Él determina en su perfecta voluntad. No está en nosotros elegir y decir, yo quiero esta casa. O sea, si quieres comprarte una casa donde te vas a endeudar, donde te vas a hipotecarla a través de un banco, y al rato viene una situación como la que estamos viviendo ya actualmente y ya no tienes cómo pagarla. Y te dice el Señor, si tú hubieras venido y me hubieras pedido el consejo, yo te hubiera dicho que era lo mejor para tu vida. ¿Qué era lo mejor para tu vida? Te quisiste ir a esa universidad, ahorita tiene un paro y te adelantaste 1 año, ¿verdad? En paro, cuando yo, dice el Señor, si tú hubieras venido a mí, yo te hubiera alertado y te hubiera dicho en qué universidad estudiar. Tienes este novio que ahora te golpea, te maltrata, ¿verdad? O esta novia que hasta te gritonea, te mangonea, y dices tú, ay, pero ¿cómo sufro? Y dice el Señor, pues es que si tú hubieras venido conmigo a pedir ese consejo, yo te hubiera dicho qué era lo que hubieras hecho. La voluntad de Dios se hace a través del consejo de Dios. Porque si nosotros escuchamos el consejo de Dios, ¿verdad? Vamos a tener éxito conforme a su voluntad. Proverbios capítulo 5 dice, no incliné mi oído a los que me instruían. Es importante, amados hermanos en Cristo, que siempre busquemos el consejo de Dios para poder hacer la voluntad de Él. Dice más adelante también, ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 6, en el siguiente capítulo, verso 38,
Y vamos a ver qué nos dice en Juan capítulo 6, verso 38. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Yo lo tengo. Perfecto. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Perfecto. Fíjense lo que dice aquí. Dice, no puedo yo hacer nada, perdón, porque he descendido del cielo. ¿De quién habla? De Jesús. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vuelve a decir las mismas palabras que dijo en Juan 5:30. Vengo a hacer la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. No está en Jesús, por eso vuelvo a decir, no está en él, ¿verdad? Hacer esto. Está en el Padre. El Padre es el que manda al Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu es el que nos redarguye y el Espíritu es el que nos instruye. Y es por eso que debemos de dejar todo en las manos de Dios y todo en la voluntad de Dios. Hoy en estos tiempos debes de dejarlo todo en la voluntad de Dios. Déjale en la voluntad de Dios la vida de tus hijos. Déjale en Dios, en las manos de Dios, la vida de tu esposo, de tu esposa, de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de tus hijos. Déjale en las manos de Dios tu trabajo, tu negocio, tu escuela, tu ministerio. Todo lo que hagas, déjaselo en las manos de Dios. Dios va a hacer en sus manos de esto un éxito, si tú le permites a Dios que Él trabaje sobre tu voluntad. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad propia? Nos aceleramos en los tiempos, buscamos hacer de una manera distinta las cosas, creyendo que luego muchas veces nos engañamos y creemos que viene de parte de Dios. No es cierto, ¿eh? Porque vienen luego las respuestas y los sucesos vienen de una manera mal. Y muchas veces decimos, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde te metiste? A ver, Padre, ¿por qué si yo oré y estuve orando continuamente y yo sentí que esta era tu voluntad, que yo hiciera esto, que buscara esto, que me relacionara con él o con ella, etcétera, etcétera? Amado hermano en Cristo, si nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, dice la palabra, fuera de mí nada sois. Si nosotros no permanecemos en el Señor Jesucristo, nada somos. Y es por eso que muchos de los creyentes viven en errores, por eso muchas veces vivimos en derrotas, por eso muchas veces vivimos en fracasos, por eso muchas veces vivimos en dolores, en enfermedades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de la voluntad de Dios y hemos hecho lo que nuestra, como dicen por ahí, nuestra reverenda galarena gana. Y no es así. Las consecuencias tarde o temprano vienen y traen un precio, hermano. Y ahí sentimos que tenemos el agua aquí en el cuello, ¿verdad? Ya nos está ahorcando. Y no es por las lluvias que están cayendo muy fuerte últimamente, sino simplemente es porque tengo encima todos los problemas de la casa, los problemas de mi trabajo, los problemas de mi familia, los problemas de... No has descansado y no has dejado que la voluntad de Dios se maneje. Y a veces la queremos hacer de Espíritu Santo. A veces Dios quiere tratar con alguno de nosotros. Ah, no, y ahí estás, ¿verdad? Poniéndote ahí en medio como escudito y como escudito. Y Dios te dice, tengo que hacerlo porque es preferible, ¿verdad? Que sea un rato golpeado, azotado, ese hijo mío, para que pueda enderezar sus sendas de nuevo a mí. Es por ello, amados hermanos en Cristo, que este tema de la perfecta voluntad de Dios nos lleva a mucho. Vamos ahí a Romanos capítulo 12, verso 1 al 2, y nos lleva a entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Te has puesto tú te has preguntado y te has puesto a pensar cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Porque fuimos creados para algo, ¿eh? Romanos 12, capítulo 12, verso 1 y 2. Porque fuimos creados para algo. No fuimos creados nada más así porque a Dios se le ocurrió, ¿verdad? Y nos ponemos una cabeza, un cuerpo, y ¿verdad? Y unas piernas y unos brazos, darnos una mente y decir, ahora tú serás llamado fulanito, serás llamado Toñita, serás llamado Miguelito, y serás llamado Perenganito, y serás Conchita, y serás Pancracio. No se le ocurrió nada más a Dios así. Tenemos todos nosotros un propósito en esta tierra. Y ese propósito va relacionado a la voluntad de Dios. Porque si nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, ese propósito no se cumple. Y al no cumplirse, no podemos ser bendecidos, no podemos ser prosperados. Es importante que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios.
Muchos dicen, pues la voluntad de Dios en mi vida ha sido de sufrir, sufrimientos, ¿verdad? Ya te pareces como lo he dicho varias veces a la canción esa de sufrir, me tocó a mí. Pues esa es la voluntad de mi Dios, que yo sufra. No es cierto, hermano. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? La voluntad de Dios sobre tu vida siempre va a ser algo distinto. Sí puede haber padecimiento, puede haber persecución, puede haber hambre, puede haber escasez, puede haber situaciones de engaños, puede haber situaciones diversas, de diferente tipo. Cada uno vivimos diferentes formas en nuestra vida, pero yo te voy a decir una cosa, mi amado hermano en Cristo. La voluntad de Dios siempre es perfecta. ¿Y sabe por qué tenemos que pasar esto? Porque cada día nuestra vida debe de ser llevada a la perfección, en paciencia, en benignidad, en humildad, en el gozo, en la paz, en la fe y en el amor de Dios. Nada es gratis, hermanos. Todo es a través de un sacrificio. Acuérdense que Jesucristo pagó por nosotros a través de un sacrificio. Y para nosotros guardar nuestra salvación, nuestra integridad de Dios, como hijos, como creyentes de Dios, tenemos que también de una manera padecer. Y no es porque tengamos que padecer como tengamos que padecer por ser llamados a la cruz de Cristo. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros, dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros reconozcamos al Señor Jesucristo como su Hijo y su Salvador, y que reconozcamos en Dios que es el único y verdadero sabio de Dios. La voluntad de Dios es dejar que nuestra vida sea conducida por Él, para que todo lo que hagamos, todo lo que empecemos a dirigir en esta tierra, nos lleve a una paz y nos lleve a un gozo en Él. Dice más adelante en este versículo, ¿verdad? Así como hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es mi oración que nuestro Dios continúe bendiciendo nuestras vidas. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Así que, hermanos, nos habla a nosotros como, os ruego, aquí el apóstol Pablo nos habla a nosotros, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿verdad? En sacrificio, vuestros cuerpos en sacrificio. O sea, morir a nosotros, morir a mis pensamientos, morir a mis sentimientos, morir a mis emociones, morir a mis ideas intelectuales. Esto es lo que requiere Dios, que nosotros totalmente moramos a nuestra carne y a nuestras pasiones y a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos y dejemos fluir la voluntad de Dios en sus vidas. Y dice así más adelante, dice, ¿para qué? Dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, nuestro cuerpo, nuestros ojos, estos son miembros, nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra boca. Con nuestra boca pecamos, con nuestra boca bendecimos y maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios. Con nuestros ojos, ¿verdad? Codiciamos. Con nuestros oídos escuchamos mentira, murmuración y crítica. Estos son los miembros que hay que dar en sacrificio vivo. Nuestro corazón, que es el cofre donde se guardan todas las emociones y todos los sentimientos. Y nuestra mente, donde continuamente también se resguardan los pensamientos, lo que hemos vivido, lo que hemos padecido, lo que hemos disfrutado, lo que hemos vivido en carencia. Es por eso, amados hermanos en Cristo, que todo esto lo llevemos a los pies de la cruz de Cristo. No os conforméis, dice aquí la Escritura, a este siglo, sino transformaos. La palabra transformaos, ¿verdad? Es metamorfosis, viene de la palabra griega metamorfosis, que es un cambio radical en nuestra forma de pensar, de nuestra forma de dirigir, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de ver, de nuestra forma de escuchar. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos dice que cambiemos toda esa parte, que seamos
transformados, que tengamos metamorfosis, ¿verdad? De un cambio radical en nuestra mente, en nuestros en nuestros miembros y en nuestros sentidos, para nosotros poder entender y comprender cuál es la verdadera voluntad de Dios. Si no, así no lo vamos a entender. Ya estamos diciendo muchas veces, ya ahora el Señor, y el Señor me mostró y me dijo, no te mostró ni te dijo nada, son tus emociones, es tu carne. Porque mira, cuando Dios muestra y hace algo, lo que viene de parte de Dios permanece y lo que no viene de parte de Dios no va a permanecer. Por eso muchas veces vienen fracasos y fracasos en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque pensamos y decimos, es que ya oré y el Señor me mostró, el Señor me dijo, el Señor me habló. No sé qué Señor te esté hablando, si el Señor de los cielos, el de la serie o no sé, o a qué Dios estés invocando. Es continuar nosotros en la oración y dejar que Dios, a través de su misericordia y de su favor, nos lleve a esa voluntad que Él quiere que nosotros hagamos. Porque Dios siempre va a querer que tú y que yo no padezcamos algún dolor por causa de nuestra propia intelecto, por nuestra propia opinión. Dice aquí también que, dice, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios. Hasta entonces, para poder comprender, mientras ahorita no vamos a comprender nada, porque seguimos haciendo lo que queremos, porque queremos lo que supuestamente es bueno para nosotros y no para los demás, ni para beneficiar a alguna situación buena en una relación con los demás. Dice, dice, agradable y perfecta. En esto dice, para que sea, para que sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Vieron? La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Agradable para ti porque el día de mañana que tú digas, gracias Señor porque me diste este negocio y a través de este negocio que ahora, por seguir tu voluntad, tu consejo, ha traído buenos beneficios a mi vida y a mi economía. Gracias Señor porque he entendido en tu perfecta voluntad que ahora este chavo, esta chava no me convenían, sí me convenían para mi vida. Y es como Dios se va a ir mostrando y de una manera va a eliminar esos dolores que muchas veces nos traen nuestra propia desobediencia. Es por eso que con esta base, hermanos en Cristo, por eso aquí lo que muestra el Señor Jesucristo cuando nos lleva a la oración del Padre Nuestro es hacer esa parte de la voluntad. Es cuando nosotros dirijamos nuestra oración, es Señor, si tú quieres. No es de que, no, Señor, tú prometiste, si tú dijiste, no, o sea, a ver, espérame. A Dios no hay que hacerle manita de puerco para que, a ver, Señor, pues tú dijiste y órale. Y si tú lo prometiste, cúmplelo. Y pero para eso sí somos buenos. ¿Verdad? No, tú prometiste, tú lo dijiste. Pues también ahí la escritura dice que también para nosotros, también hubo un mensaje y una enseñanza en donde no es una condición, no es cuando tú quieras. Dice, aquí también dice que tú me buscarás de día y de noche, que tú andarás en mis leyes, que deberás de andar en mis estatutos y mis mandamientos, que debes de obedecer conforme a lo que está escrito para que seas de larga vida y sobre la tierra y todo te vaya bien. Y así sucesivamente te dice el Señor, para que seas bienaventurado en la tierra y no te vengan las maldiciones que le vino a Egipto y que no seas tú el que tengas padecimientos ni dolores por causa de mi desobediencia, porque dice el Señor, porque me abandonaron y se fueron y adoraron ídolos y dejaron y me dejaron, y dice el Señor, y me abandonaron. Por cuanto esto hizo su pueblo, por eso su pueblo fue cautivo varios años, 400 años en Egipto, por eso su pueblo estuvo 40 años en un desierto, por eso su pueblo fue cautivo por los babilónicos, y así sucesivamente por los romanos, por los griegos, por los medos, y así, ¿por qué? Porque el pueblo no quiso entrar dentro de la voluntad de Dios. Pero si decimos, no, es que viene de parte de Dios, es que es de Dios. No, pues no sé de qué Dios. Y ya cuando te resulta mal, ¿qué pasó? Dios, ya te equivocaste, Señor. No, espérate, es que Dios no se equivoca. Aquí dice agradable y perfecta, no es imperfecta y no es desagradable la voluntad de Dios. Si tú y yo estamos padeciendo ahorita alguna necesidad, no es desagradable delante de Dios, es agradable. Y te voy a decir por qué. Porque los misterios de la palabra de Dios son para nosotros como hijos en sabiduría, pero para el mundo es de locos.
Porque el mundo te va a decir, ahí está tu Dios. Tanto confías en tu Dios, mira cómo te tiene. En escasez, enfermo, en dolores, te traicionaron, te abandonaron. Amados hermanos en Cristo, el Señor Jesucristo padeció todo esto. Fue abandonado, fue traicionado, padeció, ¿verdad? Y todos estos tipos de estos tipos de sentires, dice, por eso Filipenses capítulo 2 dice, haya pues este sentir, haya pues también esta emoción, haya también este padecimiento, haya pues también este gozo, pero también este sufrimiento, pero también este padecimiento que hubo también en el Señor. Porque dice el Señor, el que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que te venga a vender un evangelio barato y te diga, todo te va a ir bien, vas a tener tu empresa, tu cuentota en Banamex, tu buen Mustang ahí estacionado en tu garage, en tu casota, en las lomas, ¿verdad? Tu empresota, y ¿verdad? Y ya te pareces al buitre ese que sale en el pájaro loco, ¿verdad? Que pensaba y decía, dinero, casa, mujeres, yate, viajes, mujeres. Y así está mucha gente pensando, ¿verdad? Y ahí ponen su nubecita y se ven, ay, no, mi yate, mi casa, mi carro y mujeres, mi dinero, mis cuentas, mis joyas, mujeres, hombres. Por favor, hermanos en Cristo, Dios no se sacia en eso. Quien te dijo o te vendió este evangelio, te vendió algo muy barato y no es el evangelio verdadero de Cristo. El seguir a las huellas que nuestro Señor Jesucristo dejó, cuestan, y cuestan mucho. Pero no es difícil, no es imposible en Cristo, porque dice la Escritura, Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Yo puedo padecer un dolor, yo puedo padecer una enfermedad, puedo padecer un padecimiento o una escasez, pero en todo mi Dios me ha fortalecido y me ha dado contentamiento, ¿verdad? En todo. Es por ello, amados hermanos en Cristo, que el consejo es vivo y verdadero. No te dejes, como dicen por ahí, como dicen los, no te dejes engañar. Ve y cuéntaselo al que más confianza le tengas. Ah, no es cierto, no es comercial. Ve con el Señor, platica con el Señor, habla con el Señor y dile al Señor qué es tu inquietud, cuáles son tus inquietudes, qué es lo que deseas en él. Y no te canses. Mira, ve continuamente. Dios sabe tus necesidades físicas, materiales, hasta las espirituales. Y Dios te va a ayudar. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros lo busquemos a Él, no Él a nosotros. Porque nosotros debemos de depender de Él, Él no depende de nosotros. ¿Ok? Es que busquemos al Señor en todo momento, en tiempo y fuera de tiempo, y hacer siempre su perfecta voluntad. Vamos a orar.